Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les he hecho varios videos hablándoles de sueños raros que tengo, de teorías mías. Yo siempre he catalogado mis sueños en dos maneras. Mis sueños raros en los que no tienen nada que ver, donde de repente estoy en la escuela, luego estoy en mi casa, luego estoy en otra escuela, luego estoy con compañeros a la primaria, luego de la secundaria, luego todos revueltos. En un solo sueño puedo estar en 1000 lugares al mismo tiempo. Y luego están esos sueños que tienen coherencia, que tienen sentido. En esos sueños es cuando me pasa algo bastante curioso, y es que estoy en un sueño común y corriente, haciendo cualquier cosa, platicando. Normalmente en los que tienen sentido soy como una especie de turista, de alguien que simplemente está caminando. A mí en la vida real me gusta mucho caminar, observar el paisaje, los lugares, poner atención, la iluminación, porque me gusta dibujar y quiero ver cómo brillan los objetos, cómo brilla la luz, cómo se ve el sol en ciertas cosas, cómo se ve la naturaleza, los detalles. Me gusta observar eso en mi vida cotidiana. Así que aunque esté en un lugar más común del ordinario, en el transporte público, sentado en una banca del centro, lo que sea, yo pongo atención a los detalles, pues esto también ocurre en mis sueños. Estoy en lugares extraños, en lugares raros, y muchas veces soy consciente de que es un sueño porque son lugares imposibles. He estado en el centro de mi ciudad muchas veces, pero como en distintas épocas, en diferentes momentos. Inclusive he soñado el centro de mi ciudad como yo lo conocí en mi infancia, que ya no tiene nada que ver con el centro de ahorita. Pero algo que me llama mucho la atención es que en estos momentos en los que me convierto en un turista en mis sueños, el tiempo se detiene. O sea, el sueño como tal, la secuencia se detiene, se congela el tiempo. Todas las personas a mi alrededor y todo lo que esté sucediendo en ese momento en el sueño se pausa, se detiene, y yo me puedo mover libremente al personaje en un videojuego de mundo abierto. Puedo moverme libremente por cualquier lugar y puedo ver los detalles, los edificios, las plantas, a la gente, cómo está vestida, qué está haciendo, cuáles son sus reacciones, así como si pudiera detener el tiempo y me pusiera a chismorrear por todos mis alrededores. Y algo bien curioso es que cuando trato de leer letreros, logotipos, mensajes, libros, estos no tienen sentido, como que te da la facha de que está bien el logo, pero le pones atención, las letras no tienen sentido, algunos son garabatos que no tienen nada que ver, que ni letras son, se revuelven números con letras, como si simplemente fuera una simulación, pero que ya le pones atención, le encuentras todos los errores, porque cuando el sueño está transcurrido de forma normal no lo notas, no te das cuenta, pero ya teniendo el tiempo para observar los detalles milimétricamente, donde ves todos los fallos, los errores. Por ejemplo, digamos que tú estás viendo para enfrente y tienes un paisaje, tienes árboles, una banquita, personas pasando, pero cuando puedes detener el tiempo y puedes voltear hacia otros lugares, si volteas por ejemplo para atrás, puedo ver que hay un vacío completamente negro, que ahí no hay nada, o hasta se ve pixeleado, así como que ahí iba a haber algo, hubo un error, pero no se alcanzó a cargar, o no sé. O sea que notas las fallas, los errores, se les olvidó poner algo de fondo acá de lado, y viene todo esto al caso porque hace unos pocos días soñé algo muy curioso. Soñé una cocina, soñé que yo estaba viendo el lugar, pero como con la visión como una cámara o un dron, que solo podía ver hasta una cierta altura. Hagan de cuenta que nada más podía ver como del cuello para abajo. El sueño comenzaba viendo una olla de esto de los tamales, brillositas metálicas, pero en color rojo. El sueño comienza viendo eso, va dando vueltas como una especie de dron. El movimiento y la altura estaban predeterminados, yo solo podía ver lo que estaba alrededor. Podía ver que estaba en una cocina, que estaba así como en la barra de la cocina integral, una estufa negra, un refrigerador gris, las paredes eran como de color vino, el piso era como una especie de simulación de madera, podía ver una mesa con sillas para 6 personas, incluso la pared principal, la que llevaba al resto de la casa, pues ahí no había nada, ni siquiera había cuadros, todo se veía nuevecito, pero yo era consciente de que esa era mi cocina en el futuro. O sea, no decía, esta es mi cocina en este tiempo, y yo sabiendo que soy una persona mayor que al fin consiguió eso, sino soy yo de la actualidad siendo consciente de que esa es mi cocina en el futuro. Todavía no la conozco, todavía no existe, pero algún día lo va a hacer. Podía ver 2 personas ahí, pero como les digo, solo podía ver como del cuello para abajo, así es que no podía ver quién era. Me da curiosidad, y lo que me llama mucho la atención es que como iba dando vueltas, podía ver las cosas una y otra vez, y todo se mantenía en el mismo orden, organizado igual, nada cambiaba, las proporciones, el espacio, los colores, todo coincidía milimétricamente. Inclusive podría dibujarlo en estos momentos y decirles las proporciones y cómo era todo, lo que me llama mucho la atención y que no entiendo. Y pues si es un sueño no debe tener sentido. Esa olla que vi al inicio era algo importante, no sé por qué, pero en el sueño sabía que eso era valioso, ese objeto era lo más importante de toda la cocina. Pero sin lugar a dudas, el sueño más raro que he tenido en mi vida pasó hace tiempo, en el que yo me soñé que iba a un lugar, pero estábamos por una especie de desierto, o sea, solo había tierra, el cielo, unas cuantas plantas, y que allí había una especie de laguito, y pues dijimos al laguito, vamos a tomarnos unas buenas fotos aquí en este lugar. Se veía muy bonito, y no sé, como que en mi mente dije, este lugar se ve bastante bonito, quiero dibujarlo, voy a observarlo. Y en cuanto dije voy a observarlo para dibujarlo, ocurrió lo que les estaba diciendo, de que se congeló el tiempo, y se veía bastante increíble porque el agua se quedó congelada. Yo me acercaba y podía agarrar el agua y era como especie de gelatina
gelatina, se podía agarrar el agua, una bola de agua, era como traer una gelatina, un slime, pero era lo suficientemente resistente para mantener la forma de las olas y la forma del agua corriente. Esa imagen se me quedó muy clara porque podía oler que el agua estaba fresca y atrás podía ver como especie de montañas y un atardecer. Después cuando volteaba a ver el centro veía que el fondo era completamente negro, como les digo, que de repente faltaban elementos. Y eso es el que tú volteas a ver el agua, entonces no importa lo de arriba, pero como se congeló el tiempo podía voltear hacia arriba y estaba todo negro. Hagan de cuenta que seguía por acá el terreno, el luz era temprano, si es que había mucha luz del día, pero donde estaba el lago estaba el agua congelada y el pedazo que debería ser cielo también de luces estaba completamente negro. Era como si hubieras abierto un portal a otra dimensión donde es de noche en el tiempo, donde hay un plano completamente de día con tierra. Aquí ponemos un laguito con cielo completamente negro porque eso no importa. Incluso recuerdo que arriba había como una especie de foco, literalmente como un foco de los que pones en tu casa amarillo. Ese era el que daba iluminación al laguito. Recuerdo que hasta mis acompañantes les dije, ay, yo tomé unas fotos rápido porque esto se ve muy raro. Bien, está completamente negro el cielo, eso quiere decir que aquí estamos en la nada, aquí no existe nada. Me tomaban las fotos y ahí mismo en el sueño podía ver las fotos. Y como les digo, cuando empiezas a ver los detalles de cosas impresas en los sueños no son perfectas, podía ver que las fotos eran como especie de manchas raras, como que simulaba que era una foto y que estaba ahí. Pero pues se veía raro, se veían así como una especie, como cuando tratas de hacer un dibujo en acrílico y no eres nada bueno dibujando en acrílico y queda un montón de manchas, como que da la sensación de que hay algo ahí, pero no se distingue del todo porque tú eres bueno pintando. De repente que así se veían las fotografías. Lo que es impresionante es que a pesar de la imperfección, cada vez que veía la foto se veía igual de imperfecta, no cambiaba nada. Cosa que en los sueños comunes y corrientes que tengo, la foto cambiaría 1000 veces entre cada vez la volteas a ver o completamente diferente. Y generalmente recuerdo esto al inicio, cuando despierto lo recuerdo a detalle, pero conforme va pasando el día se me van olvidando los detalles, se me van olvidando cosas. Este del laguito del agua lo recuerdo porque fue muy impresionante. Tenía el olorcito a la tierra mojada y con las piedritas, las montañas. Inclusive en mi propio sueño soy consciente de que, por ejemplo, cuando estoy soñando con el centro antiguo de cuando yo era niño, ok, ahorita estoy en el pasado, pero ¿cómo voy a regresar al futuro? ¿Cómo voy a regresar a tener mi celular, mi pantalla plana, las cosas, la tecnología, lo que conozco ahorita, el Netflix, el internet? Que cuando era niño pues no existía nada de eso. Me preocupo literalmente en mi sueño por eso. ¿Cómo voy a volver al futuro de nuevo? Llegué a una máquina del tiempo con un portal, ¿cómo le hice? No tengo ni idea. Y si yo no puedo regresar y me quedo aquí atrapado, cuando soy consciente de que es un sueño, empiezo a perder movilidad. No sé si ustedes en alguna ocasión han soñado que un monstruo los persigue y empiezan a sentirse pesados, que no pueden correr, no pueden caminar, inclusive se tiran al suelo, tratar de arrastrarse para avanzar y no pueden. Sienten el cuerpo pesado, que no pueden moverse, como paralizados. Literalmente cuando en un sueño soy consciente de que estoy soñando, puedo controlar todo a mi alrededor, o sea, voltear hacia todos lados. Empiezo a sentirme pesado, como si estuviera dentro del agua, me empieza a costar moverme. Tengo la sensación como que no está bien, que yo sea consciente de que es un sueño y que puedo moverme, como que la naturaleza del sueño o algo así impide que pueda moverme, pueda seguir observando y viendo el lugar. Algo que me llama también la atención es que yo puedo oler en los sueños, o sea, tengo todos los sentidos, el tacto, el gusto. Y preguntándole a amigos y a otras personas me han dicho que cuando están soñando no pueden darse cuenta de los olores ni de los sabores. Me pongo a pensar que son en realidad los sueños. ¿Acaso viajamos a otras realidades, a otras dimensiones, a otros planos? En ocasiones he llegado a soñar a las personas que están enfermas de mi familia, que están a punto de fallecer. Los he soñado a veces despidiéndose o a veces simplemente aparecen en mi sueño. Y en otras ocasiones aparecen cuando ya fallecieron y en el sueño soy consciente de que ya fallecieron, de que no están en realidad ya vivos, pero que puedo convivir. Inclusive me siento feliz, me siento contento de que puedo verlos y platicar con ellos una vez más. Pero a la vez siento miedo, siento cosas porque yo ya sé que ellos ya no están. Por eso me pregunto, ¿los sueños que son en realidad? ¿Podemos viajar al campo astral, al mundo de los sueños y en realidad hacia el mundo de los espíritus? ¿O viajes a otros universos, a otras realidades? ¿Por qué de repente sueñas a gente bastante agradable con la que te sientes súper familiarizado? Sientes que son personas muy importantes en tu vida y cuando despiertas no te acuerdas de nada de la persona, ni de su cara, ni de su nombre, ni de su voz, ni de nada, pero sabes, eres consciente de que conviviste con una persona muy importante, pero ni la recuerdas ni la conoces. También he tenido sueños de momentos de mi vida que después tienen sentido porque los vivo en la vida real, como los déjà vu, pero en sueño, momentos muy específicos con frases específicas que hasta me quedo sorprendido de lo que estoy diciendo, porque digo, oh, en un sueño ya dije estas palabras y ya vi este fondo, ya había visto esta situación y hasta me acuerdo que no tenía sentido lo que estaba viviendo porque no tenía el contexto, ya que lo estoy viviendo en la vida real, tiene todo el sentido del mundo. Podemos viajar en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro en los sueños. Dígame para ustedes qué son los sueños, qué significan, qué es lo más raro que han soñado, es la cosa más extraña
extraña que han podido hacer en un sueño? ¿Acaso ustedes han preguntado la fecha o la hora en un sueño? Pues yo he tratado de ver la hora, pero solo veo garabatos, cosas raras, como les digo, simulando como que dice la hora, pero ahí no dice nada. He tratado de leer también y son como garabatos, como si estuvieras dibujando y dices, aquí qué pongo, necesito escribir, pero no tengo tiempo para escribir, nomás te pones a simular rayas y garabatos, cosas ahí que no dice nada. Bueno, qué video tan raro. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, cuídense mucho, recuerden, ustedes son los mejores, nunca lo olviden. Sin más, por el momento nos vemos pronto con un nuevo video, y si no es así, que tengas una excelente vida, cuídate mucho, un fuerte abrazo.